Esta noche te vas a enfrentar a unas verdaderas historias de pesadilla. Cuando lo sobrenatural, lo oscuro y seres realmente perversos se hacen presentes en la realidad, alimentándose de tu energía y de tus miedos. Apaga las luces, dirígete a un lugar oscuro y déjate devorar por el temible vacío. Esta es una historia sobre una mujer llamada Mereme, que fue la segunda esposa de mi tatarabuelo. Es recordada hasta hoy por ser una alborotadora vil y celosa que usó todo tipo de encantamientos, augurios y maldiciones para lastimar y, con suerte, deshacerse de las personas relacionadas con la primera esposa de su ahora esposo, incluidos hermanos, hijos, esposas de sus hijos, etc. Esta historia tuvo lugar hace 100 años en Tirana, Albania. Hace 100 años, este país estaba básicamente todavía en la época medieval. Sacaban agua de los pozos en cada casa. La gente sobrevivía vendiendo productos básicos entre sí y los pocos animales que poseían. Esto establece que las raíces paganas de nuestro pueblo todavía eran muy fuertes. Las miles de creencias todavía existen hoy, pero en ese momento eran fuertes y practicadas. Esta mujer, Mereme, era una hábil bruja paganista o sacerdotisa. Ella sabía más sobre estas cosas que las personas que la rodeaban. Aparentemente encontró una buena herencia en mi tatarabuelo, así que se casó con él. No solo eso, sino que mi tatarabuelo estaba perdidamente enamorado de ella. Siempre la tuvo a su lado, sin importar lo que hiciera. Tal vez fue que ella era una mujer alta, extremadamente limpia, una doncella perfecta y una de las mejores cocineras. Incluso mi bisabuela y mi abuela aprendieron observándola, y ahora mi abuela es una maestra absoluta. En medio de una ciudad moderna abarrotada, en su pequeño apartamento hace su propio pan, yogur, verduras secas, encurtidos, vinagre, queso, tés, jarabe y muchas otras cosas más. Ahora imaginen a Mereme y lo que pudo hacer. Déjame decirte las cosas realmente siniestras por las que esta mujer es recordada en mi lado paterno de la familia. Realmente odiaba a la exesposa de mi tatarabuelo, también a sus hijos, los hijastros de Mereme, por lo que les hacía todo tipo de maldiciones para que se salieran de la casa. Hacía maldiciones de mala salud, peleas con el jefe de la familia, o sea, el tatarabuelo, y más cosas. Una de las más salvajes fue descubierta cuando la joven novia de su hijastro descubrió que había estado durmiendo con una serpiente seca en su almohada durante los últimos 2 o 3 meses. La serpiente es un famoso símbolo oculto y pagano en nuestra cultura. También conseguía clavos, no sé si de ataúd, para la joven novia de su hijastro, y los ataría con cuerdas rojas, los arrojaría por toda la casa y en la ropa del tatarabuelo como símbolo de ellos peleando y destrozándose unos a otros. Hasta que lo logró. Mi tatarabuelo ordenó a su primer hijo que se fuera con su esposa y nunca regresara a esa casa, y nunca lo hicieron. Durmieron en un granero durante años y jamás regresaron a la casa del tatarabuelo. Más tarde maldijeron al tatarabuelo para que cuando su mente regresara en sí, quede ciego en la vida real por haber estado con esa mujer. No solo terminó ciego durante la última década de su vida, sino que también pasó casi todos los días pidiéndole perdón y rogándole a su hijo que regresara a casa con su familia. Otra maldición siniestra que Mereme hizo fue trabajar a la hermana de la primera esposa de su marido, es decir, mi tatarabuelo. Ella fue a su casa y arrojó un poco de jabón maldito. Eso fue lo que me dijeron, a su pozo de agua. Esto fue descubierto por una bruja buena, que pagaron para resolver el caso. Ella dijo que
La cosa que arrojó al pozo se disolvió en el agua y su cuerpo haría lo mismo, disolverse. Ahora, lo que le sucedió a la hermana fue que una mañana ya no podía mover las piernas. Tenía sensibilidad en las extremidades, pero no podía levantarse y caminar. Los médicos tampoco podían entenderlo. Así que la bruja buena hizo una contramaldición, lo que significó la ruptura de esta maldición tras la muerte de su lanzadora. La hermana permaneció incapaz de caminar durante unos 15 años, hasta que lo has adivinado, la muerte de Mereme. 2 días después de su muerte, la hermana caminó de nuevo y mejoró con el tiempo, llegando a caminar correctamente. Ahora, pensé que tenía que compartir esto. Es una historia algo salvaje, nunca olvidada en nuestra familia. Me encantaría escuchar tus pensamientos y si alguna vez tuviste que lidiar con algo de esto. Me gustaría dejar claro que este encuentro no fue con un Yen Aldloshi, que es un cambiapieles o un skinwalker, como un brujo muy dañino. Sin embargo, se trata de un curandero indígena que afirmó cambiar de forma en un animal. Comparto esta historia en este subreddit en caso de que los lectores estén interesados en actividades adyacentes de un skinwalker fuera de la nación de Navajo. Pero si este no es el lugar correcto, lo entiendo, ya que no deseo faltarle al respeto a ninguna cultura. Cuando viví en México, a mediados de la década de los 2000, me inscribí a un taller de Reiki para principiantes. Es un tipo de medicina alternativa japonesa donde se dan terapias a partir de energías. Yo era un adolescente entonces, muy curioso acerca de las prácticas espirituales, pero también muy ingenuo. Después de una de nuestras sesiones, el instructor me dijo que un curandero nativo, que también era un nahual metamorfo, iba a organizar un evento en nuestra ciudad. Le rogué a mi madre que me llevara a conocer a este hombre, y ella estuvo de acuerdo. Llegamos al hotel donde se estaba llevando a cabo el evento. Me presentaron a este hombre. Se hacía llamar Night Jaguar, o jaguar nocturno o de la noche. Era un hombre de aspecto muy normal, que parecía tener poco más de 50 años. Era muy amigable y fácil de hablar. No recuerdo mucho de nuestra conversación, pero implicaba mencionar lugares donde los curanderos y las brujas se reunían para ceremonias. Antes de que terminara la conversación, me preguntó si podía proporcionarle la dirección de mi casa. En mi ingenuidad, le di mi dirección y él me proporcionó su correo electrónico para que pudiéramos mantenernos en contacto. Estaba encantado con la idea de comunicarme y posiblemente aprender de un nahual o un curandero, pero nunca volví a saber de él. Parecía que ese era el final, hasta que semanas después, mi papá irrumpe en mi habitación y me dice que me prohíbe volver a hablar con ese maldito nahual. En este punto ya había renunciado a hablar con él de nuevo, con Night Jaguar, y no entendía por qué mi padre pensaría que nos habíamos mantenido en contacto cuando no habíamos hablado para nada. Respondí con «¿Está bien?», mientras me preguntaba de qué se trataba todo eso. Había pasado mucho tiempo cuando mi padre me lo contó. Una noche, poco después de conocer a Night Jaguar y darle mi dirección, mi padre se despertó de un sueño profundo, sintiéndose bastante perturbado. En sus propias palabras, sintió como si hubiera un animal grande y peligroso en su habitación. Una cosa que debes saber sobre mi papá es que tiene un sexto sentido muy agudo. Puede ver y sentir energías a su alrededor, y aunque no podía ver lo que había en el dormitorio, podía sentir que solo estaba siendo observado. Pero lo más inquietante era la energía, que estaba especialmente interesada en mi madre. Estaba dormida junto a mi padre. Al no poder dormir, mi papá simplemente se levantó y le dijo a lo que fuera que estaba allí, que podía sentirlo y que sabía lo que eso estaba haciendo. La actividad no se intensificó y se fue poco después. Como mi papá sabía de mi encuentro con Night Jaguar,
Dedujo que el nahual era la fuente de la energía en el dormitorio. Afortunadamente, esa energía no regresó después de esa noche. Después de que mi padre compartió su encuentro, sentí una inmensa culpa, ya que puse a mi familia en peligro potencial al dar tontamente en nuestra dirección a un completo extraño. Nahual o no, mi familia tuvo suerte de que ese sujeto nos dejara en paz después de esto. He leído y escuchado sobre qué tipo de daño de una bruja o un nahual es capaz de infligir a las familias durante un largo periodo de tiempo. Algunas personas en México creen que los cambiaformas pueden ser buenos o malos, pero después del encuentro de mi familia, estoy cansado de confiar en cualquiera que diga ser capaz de cambiar de forma en un animal. Si son como Yenandloshi, deseo mantenerme lejos de ellos. Si llegaste al final de la historia, gracias por tu tiempo. He estado queriendo compartir este relato. Si tienen alguna pregunta sobre este encuentro, no duden en hacerla. Vivo en Europa del Este. Bueno, más exactamente en Rumania. Es posible que hayas oído hablar de esas brujas gitanas que viven en mi país. La mayoría de ellas solo fingen ser algo que no son. Esta es la historia de una bruja real. Mi abuela solía vivir en el mismo pueblo con esa bruja. No sé si la bruja era gitana o romana, pero realmente no importa. Vivió tantos años que nadie sabía su edad. Esta mujer afirmó ser una bruja y también aseguró que tenía un demonio que le servía. Solía hablar sobre la forma en que vendió su alma una noche en el bosque mientras realizaba un ritual. A cambio, ella ganó poderes y la ayuda de un demonio. Ella dijo que no podía morir hasta que convenciera a alguien de hacerse cargo y asumir la responsabilidad de su deber como bruja y vender su alma a la oscuridad también. Ella tenía, creo, 3 hijas, pero la gente decía que el comportamiento de su madre las asustaba. Sus hijas se mudaron a Bucarest y nunca regresaron al pueblo. Ahora, dirás que lo más probable es que fuera una anciana loca. Bueno, no es así. Mucha gente escuchó ruidos extraños provenientes de su ático, y ella estuvo de acuerdo en que los sonidos fueron hechos por su esclavo demonio. La gente, aunque asustada, le pidió que las ayudara con sus problemas y le dieron dinero para eso. Nadie se quejó nunca de su trabajo, absolutamente nadie. Todo se arreglaba sin importar cuán difícil sea la tarea. Además, la gente fue testigo de muchos trabajos extraños que se hicieron durante la noche en su patio y jardín, cosas que la bruja no podía hacer sola. Desafortunadamente, no sé si todavía está viva. Tengo una historia más sobre una bruja, así que avísame si quieres leer sobre ella. Hay algunos detalles más que no mencioné. Algunos de ustedes tenían mucha curiosidad acerca de esta historia, así que aquí está. Mi abuela conoció a una mujer de camino al trabajo. Esta mujer le preguntó a mi abuela sobre la bruja. Quería saber dónde vivía. Mi abuela le dio indicaciones y luego le preguntó por qué iba a ver a la bruja. Ella dijo que un ladrón irrumpió en su casa y le robó sus ahorros y quería que le devolvieran su dinero. Al día siguiente, mi abuela volvió a encontrarse con la mujer. Llevaba una bolsa. Mi abuela le preguntó qué había pasado. Ella dijo que fue con la bruja y recibió la promesa de que podría encontrar su dinero sobre la mesa cuando regresara a casa. La bruja pidió por adelantado la mitad de ese dinero. La mujer estuvo de acuerdo, era mejor que nada. Las cosas sucedieron exactamente como la bruja había dicho, y ella llevó el dinero prometido en la bolsa, de camino a la casa de la bruja. Otra historia es que una mujer se enamoró de un hombre casado. Fue con la bruja y le dijo que quería a ese hombre. La bruja le preguntó si quería al hombre sin importar cuáles fueran las consecuencias. Ella dijo que sí. En menos de un mes, su esposa se enfermó y murió. Se volvió a casar. Se casó con la mujer que mató a su esposa. Es por eso que fue vista como una bruja muy poderosa, real. Y sin duda, sí que tenía algunos poderes sobrenaturales.
Cuando se enfermó mi mamá ya estaba en la cuarta etapa de un padecimiento muy grave en la garganta. No nos había dicho nada. Se sentía mal y solamente iba al doctor. Pero llegó el momento que ya no pudo más con el dolor y nos lo dijo de uno en uno sobre la gravedad de su situación. Entonces, ella no tenía dinero para costear el tratamiento porque era muy caro. Ella no tenía seguro propio. El que tenía era de mi parte, pero no lo usaba. Entonces yo le pregunté por qué había gastado mucho dinero en otras cosas y no en su salud. En ese tiempo no había tanto apoyo como ahorita. 26 años ya tiene que murió mi mamá y simplemente no existía el apoyo que ofrecen en estos tiempos. Bueno, entonces la trasladamos para que fuera ingresada al hospital. La atendió el doctor y todo. Empezó su tratamiento prácticamente de nuevo, pero el médico no tenía un diagnóstico prometedor. Aseguró que su mal ya estaba muy avanzado y nada más le quedaban 6 meses de vida. Pero si ella iba a terapia con todas las medidas de precaución, su esperanza de vida se podría extender con posibilidades de una gran recuperación. Pero mi mamá, al saber la gravedad del asunto, tenía pocas esperanzas de sobrevivir y simplemente el estrés y la presión bajaron mucho sus ánimos. Yo veía que lloraba mucho y me daba demasiada tristeza verla en ese estado. Sinceramente no buscaba la manera de cómo consolarla. En uno de esos momentos me dice mi hermano que conoce una persona en Quintana Roo, en un pueblo que se llama Xuxet, algo así. No me acuerdo del nombre, y en ese lugar había un curandero que solucionaba muchas enfermedades. Le contesté que cómo era posible. Él me confirmó que curaba con hierbas. De cierta manera era buena noticia porque podríamos solucionarlo. Se decían que las hierbas tienen más efecto en el organismo. Mi hermano me preguntó cuándo podríamos ir a Quintana Roo para llevar a mamá. Le contesté que pediría permiso en mi trabajo. En una plática, yo le comenté a los compañeros hacia dónde me dirigía porque empezaron a preguntar que si me iba de viaje, ya que me dieron el permiso. Ante su insistencia les dije que sí, así que les platiqué, porque a lo mejor ellos sabían de ese lugar. Les comenté que mi mamá tenía una mala enfermedad y en un pueblito de ese lugar dicen que curan. En eso me dice una compañera, ¿a dónde es? Le contesto que es en Quintana Roo, en un pueblito que se llama Xuxet, algo así. Lo que pasa es que no sabía pronunciar bien el nombre. La señora reconoció el lugar y me dice, bueno, pues ahí llevaron a un vecino que estaba ciego. No veía bien. Entonces, en el hospital creo le hicieron 2 operaciones, pero no hubo mejoría. Y el doctor no parecía estar interesado en hacer más. Lo llevaron allá e increíblemente el señor quedó muy bien. Sus ojos comenzaron a funcionar, pero él siguió las indicaciones al pie de la letra que le dijo el curandero. Por esa razón el señor se curó. Pero aquí viene otra versión no tan alentadora. Me dijo una señora que supo de un escándalo que le sucedió a una paciente del curandero. Ella dice que fue a acompañar a una sobrina y a su hermanita, pero dicen que estaban en la fila, iban entrando como los iban hablando. Ellas contaron que habían unos cuartitos donde cabía una pequeña cama y los dividía una cortina de tela. No sé cuántas camitas habían y cuántas divisiones, pero conforme iban pasando y saliendo, enseguida metían a más. Entonces dice la señora que antes de ellas entró una mujer, pero la señora se veía muy nerviosa. Ella pasó y lo que importa de la historia fue cuando ya la estaban curando. Le dieron unas instrucciones muy claras. Usted va a entrar, se acuesta, cierra sus ojos porque vamos a poner una venda y no se mueva. Así que se va a quedar quieta y no abra los ojos. Está bien, dijo la mujer. Y entonces ella cuenta que cuando el señor empezó a tratarla, sintió que el curandero la estaba arañando. En el momento que sintió los rasguños, ella abrió los ojos y asegura que vio al demonio. Se levantó corriendo y empezó a gritar de terror. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El demonio! ¡El demonio! Del susto, cuentan que hasta los pelos se le erizaron a la señora del miedo. Ella gritaba muy feo, estaba horrorizada.
Cuando la mujer salió gritando que vio al demonio en persona en ese pequeño cuarto, todos salieron corriendo. Es más, dicen que ese día como otros, el local estaba lleno, pero cuando empezaron los gritos que vio al demonio, todos salieron desesperados. Se subieron a sus carros y prácticamente desaparecieron. Dejaron limpio el lugar. Hasta la señora que fue a acompañar a su sobrina ya no regresó. De ese grado fue el susto. Dijeron que hasta la piel de gallina se les puso cuando escucharon los gritos de la mujer. Entonces yo le dije a mi hermano lo que me habían contado, lo del ciego y lo de la señora. Me dice así: ay, no creas esas cosas, no existe. Pero cambió de opinión y me dijo: bueno, creo que sí existe, pero vamos a llevar a mamá. Vamos a conocer ese lugar. ¿Qué tal no es así como dicen? Acepté a llevarla, pero no estaba muy convencida. La verdad me daba un poco de miedo. Nos fuimos en la noche para llegar en la madrugada. Llegamos como a las 4 o 5 de la mañana. Pudimos encontrar el lugar, pero desafortunadamente no pudimos alcanzar ficha para la consulta, porque ahí la gente estaba desde más temprano. Pero no sé cómo le hizo mi hermano y le dieron una ficha para mi mamá. Y me dice que hay que conseguir huevos, ruda y una botella de Coca-Cola de alitro. No había problemas con eso. Lo conseguimos, la botella vacía, el huevo, la ruda y un vaso, algo así. Ya no me acuerdo muy bien. Al tener todo listo, por fin llegamos y entramos al lugar. Como mi mamá casi no podía caminar, yo la llevé hasta el pequeño cuarto para que se acueste. Pero antes de pasar nos tomó la consulta. Me preguntó qué es lo que tenía ella y le dije su mal. Me dice que no había problema. Me preguntó por la botella de alitro y se la entregué, y en esa botella vertí un líquido verde. Y me dijo: esto va a tomar tu mamá todas las mañanas en ayunas. Y contesté que estaba bien. Y lo otro que me dijo fue que cuando ya pase con mi mamá y la acueste, me retire enseguida. No te quedes, ¿ok? Cuando ya pasé a mi mamá y la acosté, no me salí enseguida del cuartito. Me quedé ahí un momento y entró una persona. Ya iban a empezar a curarla. Entró esta persona y me dijo: salga, 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 que ya viene el curandero. No me quedó más que salir. Cuando ya estaba afuera, no pasaron ni 3 minutos cuando salió mi mamá. Sorprendida le pregunto a mi mamá: ¿ya? Y me dice que sí. Y en eso me dice la persona que ayudó a mi mamá a salir que ya podía comer. Sin duda ya estaba bien. Y la verdad es que me sorprendí. Algo que se me pasó decirte es que mi mamá, con su mal, ya no podía comer. Tenía 2 días sin comer y era muy preocupante. Por eso decidimos llevarla e intentarlo. Esa información igualmente se la dije al curandero. El curandero me dijo que cuando mi mamá salga de la curación ya podría comer. Y eso era un hecho. Me pareció increíble su respuesta, pero creo que eso es lo que yo esperaba y estaba bien. La descripción física de este curandero es que por su aspecto no era de la región. Decían que era de Haití, muy alto, con canas y vestía una bata blanca. En una de sus mesas había un niño de Atocha y unas flores. En la entrada de su casa estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero creo que esto era pura pantalla nada más, para que no desconfiaran de él y crean que era algo bueno. Al momento de la curación, le dieron una venda a mi mamá y le dijeron que no abra los ojos, y ella no lo hizo. Mi mamá cuenta lo que sintió. Fue el ardor de unos rasguños que le hacían en la garganta, y supuestamente esa era la operación de ella que le hicieron de manera espiritual. Lo impresionante fue lo poco que tardó. Como a los 3 minutos salió. No tardó. Acababa de salir del cuarto de curación. Estaba de pie. Me doy la media vuelta y mi mamá ya estaba detrás mío. Me quedé asombrada. Le pregunté por qué se había salido, pero me dijo que eso era todo. Fue cuando me comentó que tenía mucha hambre. Me dijo: ya tiene días que no como nada. Enseguida vamos al coche para conseguir comida. Le digo a mi hermano que íbamos a comprar comida y no sabía qué podía comer al tener 2 días sin ingerir alimento. No podía comprar cualquier cosa, ya que le podría hacer daño en el estómago. Pero él me dice que en un lugar estaban vendiendo atole.
Eso parecía una buena opción y le compré un vaso de atole y no lo vas a creer. Se tomó todo el contenido. Yo me quedé asombrada porque a mi mamá no le pasaba ni un poquito de agua en la garganta. Me quedé totalmente sorprendida. Se tomó todo el atole. En mi pensamiento dije que este señor había cumplido su palabra de curar a mi mamá al salir del consultorio e iba a poder comer. Si seguía viniendo a consultar, a lo mejor la curaban de su mal completamente. Simplemente me quedé estupefacta. ¿Cómo esto era posible? No lo entendía. Nos fuimos al cuarto del hotel en el que nos hospedábamos. Ahí aprovecho a decirle a mi mamá que me dijo el curandero que le íbamos a dar unas vitaminas en forma de suero para que tenga fuerzas, porque estaba muy débil. Me dice que estaba bien. Le enseño la botella con ese líquido, que era lo que se tenía que tomar tempranito en ayunas. Me pregunta mi mamá, ¿qué era eso? Le respondí que no sabía. Mi mamá agarra esa botella y la empieza a ver. La botella era transparente. Le da la vuelta, la voltea y me dice que estaba verde, pero tenía dudas por el contenido, al igual que yo. No sabíamos qué era esa cosa, solamente que tenía que tomar una cucharada en ayunas. En ese momento ella me dice, no seas mala. Ve que me hizo el curandero, porque sentí que me arañó. Le comenté las instrucciones del curandero de no retirar la venda dentro de unos 8 días o 3, más o menos lo que recuerdo, por lo que no se la podía quitar hasta haber cumplido ese plazo. Pero insistía en saber qué le hizo porque sintió que la rasguñó. Le contesté que eso era la curación, pero ella se entercó que quería saber qué fue lo que le habían hecho en la garganta, porque no lo iba a poder ver. Se aferró a que quería saberlo y accedí a ver qué había debajo de la venda. Empiezo a quitarle la venda y cuando la retiro por completo, me quedé completamente asustada. Con rasguños en su piel, tenía marcada una cruz invertida, pero no estaba completamente derecha. Estaba chueca. La verdad es que me encontraba muy asustada. ¿Cómo era posible que le pusieran esa cosa a mi mamá en su cuello? En el asombro, mi madre me preguntó, ¿qué tengo? Pero para que no se asuste le dije que tenía un pequeño rayón y no era nada grave. Me dijo que eso mismo sintió, que le estaban haciendo unas rayas en la piel. En la noche ella cenó sin problemas unas tortas con jamón y queso que mi hermano había conseguido. El asombro de mi mamá también era evidente. Se preguntaba al igual que yo qué había hecho ese señor para que pudiera comer como si nada y lo rápido que había sido. Al otro día temprano, ella se levantó para tomar el jarabe o la medicina que el curandero le había dado. Le doy una cucharada. Cuando lo toma me pregunta con una expresión de desagrado qué le había dado para tomar. Le contesto que era la medicina que le recetó el curandero. Agarra la botella con el líquido verde, la destapa y comienza a olerla. En eso me dice, esta cosa apesta a caño, a podrido, a muerto. A podrido, a muerto. Me preguntó si no lo quería oler, pero le dije que no. Mi mamá en su desagrado me dijo que ya no iba a tomar esa cosa porque apestaba horrible y era evidente que estaba podrido. Me comentó que cuando le cayó en el estómago no sintió dolor de nada y tampoco le provocó náuseas, pero apenas olió el contenido de la botella, empezó a escupir del asco. Decía que era una especie de verdín que sale de las cañerías, que era probable que directamente lo hayan agarrado de esos lugares. Yo no sabía qué decirle, pues era lo que me había dado el Señor, y solamente hacía lo que me dijeron. Y si se quería curar, había que seguir las instrucciones al pie de la letra, pero si no lo quería tomar, pues no la iba a obligar, y decidió no tomarlo. Lo único que sí hizo fueron algunas inyecciones que el médico del hospital le recetó porque estaba débil y necesitaba algunas vitaminas. Después de esto, mi mamá empezó a tener una mejora. Ella comía, tomaba lo que quería, pero por momentos recaía de nuevo. Yo pienso que fue por no tomar ese jarabe que le recetó el curandero.
Fue tal el desagrado que tuvo mi mamá hacia ese jarabe que ella lo tiró. Una vez que mi madre ya se sentía bien y podía tener una dieta como la de cualquier otra persona, dejó de ir a sus terapias en el hospital. Ella decía, ¿para qué voy a ir si ya me siento bien? A su dieta le empezó a añadir comidas muy pesadas, como chicharrón, las famosas carnitas, pero yo le advertí que eso ya era mucho para su estómago. Era mejor pollito o incluso pescado. Mi mamá me contestó, no pasa nada. Además, si me voy a morir, me voy bien llena y contenta, porque a mí me gusta comer chicharrón y carnitas. No pude convencerla para que cambie de opinión. En ese rato mi hermano me dijo que era el día en que teníamos que ir a una consulta al hospital. Le dije que mi otra hermana la iba a acompañar, pues nos turnábamos para eso. Al decirle a mi hermana que tenía que llevarla, hubo una pequeña discusión porque no tenía tiempo de ir, pero al fin no le quedó de otra. En ese momento le conté todo lo que había pasado, desde que fuimos con el curandero hasta los últimos acontecimientos. Le expliqué que tenía cierto temor, porque parecía que esa curación en lugar de hierbas parecía magia o brujería, porque en la piel del cuello tenía estas marcas escalofriantes de una cruz invertida, y a causa de eso ya podía comer sin problemas. Pero se veía una baja en su salud, y aparte ya le tocaba la segunda consulta, y por eso le conté todo a mi hermana, para que se vaya bien informada y esté muy al pendiente de lo que diga el doctor. Fueron a la consulta, y cuando regresó mi mamá me dijo con muy pocos ánimos que ya no quería regresar a las consultas porque no sentía mejoría. Mi mamá me dijo que así se iba a quedar. No pude hacer mucho, y así como nos dijo el doctor, a los 6 meses falleció mi mamá. Al enterarnos todos nos reunimos y arreglamos los papeles. En eso yo le comenté a mi sobrina si le podíamos pasar una misa a mi mamá. Ella me comentó que sí, ya había hecho los preparativos para ir a la iglesia, pero que el sacerdote no la iba a dar. El que la iba a oficiar era uno que yo estaba a punto de recibirse como sacerdote en una capilla, y eso estaba bien. Lo importante es que ella tuviera su misa. Llegamos a la capilla, acomodamos el ataúd de mi mamá y nosotros nos sentamos alrededor. El diácono que iba a oficiar la misa llegó y comenzó a rociar agua bendita en el lugar. En el momento que el agua cayó en la caja de mi madre, entró un viento muy fuerte en la iglesia en forma de remolino. Tenía tanta fuerza el aire que tiró las cubetas con flores llenas de agua, haciendo que todo se regara en el suelo y hasta las velas se apagaron. Yo la verdad me asusté. Dije, Dios mío, pensé que en el momento en el que estaba dando la bendición a mi mamá, el mal que tenía por esa visita al curandero se estaba saliendo de su cuerpo, y por eso el viento tan fuerte. Pero no sé, no explico ese vientazo que entró muy violentamente. Levantaron las cubetas y encendieron de nuevo las velas, y hubo un detalle más. A mis hermanos, que no les conté nada de lo que le hicieron a mi madre y lo que tenía en su cuello, dijeron que no se asusten por ese viento, ya que era pura coincidencia y no era algo malo. Yo no les dije nada porque no era el momento para tener esa conversación y no quería preocuparlos, pero yo siento que esa reacción al momento de entrar con el agua bendita fue porque estaba saliendo algo malo. Me quedé mucho tiempo pensando en esto, y creo que este hombre, el curandero, en realidad era un brujo que tenía el poder de curar. Pero a cambio de curarte, debes vender tu alma o algo parecido. Pero como mi mamá no siguió las instrucciones de este brujo, al no tomar ese jarabe con olor putrefacto, básicamente se negó a ser curada y murió como lo había indicado el doctor del hospital. Solamente la mejoría fue que pudo comer lo que quiso por un tiempo. El cáncer ya había abarcado casi toda la garganta, pero con la cruz invertida que le rayaron en el cuello a mi mamá, tal vez eso fue lo que le permitió comer. Eso es lo que yo pienso. Lo que sucedió en la iglesia, sentí que no era algo bueno. Algunas personas se persignaron cuando
vieron lo que ocasionaba el vientazo. Otras no lo tomaron en cuenta. Solamente le conté lo de la cruz invertida a mi hermana cuando la llevaron a su última consulta. No sé si me habrá creído o me habrá tirado a loca. Mi hermano, el que me acompañó a llevarla y se quedó con nosotras en el hotel, tampoco le dije nada, por lo que él creyó que ese viento fue casualidad. Pero hay algo de lo que sí estoy segura, y es que no quise saber nada más de ese curandero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.